Buenos días a todos. Voy a comentar un poquito la asistencia a la que tuve el honor de acudir como portavoz de Vox al Congreso de Patrios-EU, cuyo presidente, como ya saben ustedes, es Santiago Abascal, y ha sido realmente una experiencia enriquecedora. He sido testigo del despertar de una Europa que se niega a arrodillarse ante la imposición de ideologías destructivas, de una Europa que alza la voz para recuperar su soberanía, su identidad y su libertad. Durante años hemos visto cómo las élites globalistas y sus cómplices en los gobiernos y en muchos medios de comunicación han tratado de debilitar nuestras sociedades, promoviendo el odio a nuestras propias raíces, fragmentando nuestras comunidades y censurando a quienes nos oponemos a esta agenda. Uno de los puntos claves que se abordaron en el Congreso de Patrios ha sido la lucha contra la ideología woke, un cáncer cultural que ha contaminado nuestras instituciones, nuestro lenguaje y hasta nuestra educación. Durante demasiado tiempo, esta corriente ideológica ha impuesto una visión enfermiza de la realidad, promoviendo la culpa histórica, el revisionismo absurdo y la censura disfrazada de progreso. La ideología de género, por su parte, ha sido una de las herramientas más agresivas para desestructurar nuestras sociedades, atacando la familia, el sentido común y la propia biología. Nos dicen que la masculinidad y la feminidad pueden borrarse a conveniencia y quienes defendemos lo evidente somos intolerantes. Europa debe recuperar la razón y la dignidad. No permitiremos más adoctrinamiento en las escuelas, no aceptaremos que nos impongan leyes que castigan el pensamiento libre y no cederemos ante la ingeniería social que pretende destruir la familia y la identidad de nuestros hijos. Otro de los temas cruciales en este Congreso ha sido la amenaza real y creciente del islamismo radical en Europa. No se trata de una cuestión de religión, sino de civilización. Hemos permitido, en nombre de una falsa tolerancia, la infiltración de ideologías que son incompatibles con nuestros valores democráticos y con nuestra libertad. La realidad es innegable. Zonas enteras de nuestras ciudades han sido entregadas al radicalismo, la violencia y la imposición de normas ajenas a nuestra cultura. Quienes alzamos la voz hemos sido silenciados, tachados de intolerantes, mientras los verdaderos enemigos de la libertad avanzan sin oposición. Europa es cristiana en su cultura, en sus valores y en su espíritu. No podemos permitir que la cobardía de nuestros gobernantes actuales siga poniendo en riesgo nuestra seguridad y nuestras tradiciones. No queremos sociedades divididas ni guetos, donde impere la ley de la Sharía en lugar del Estado de Derecho. Queremos una Europa donde prime la libertad, donde se respete nuestra historia y donde nadie tenga que vivir con miedo por decir lo que piensa. También se ha abordado en este Congreso otro de los grandes fraudes contemporáneos, el fanatismo climático. Bajo la excusa del cambio climático, nos han impuesto medidas que están destruyendo la industria, arruinando a los agricultores y empobreciendo a nuestras familias. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos, que debemos pagar más impuestos, que debemos aceptar restricciones, mientras las grandes élites siguen viajando en jets privados y beneficiándose de su propio sistema. Nos dicen que debemos abandonar los combustibles fósiles, pero nos hacen depender de potencias extranjeras para nuestra energía. Nos venden el apocalipsis ambiental, pero no aplican sus propias normas. En este Congreso Patrios-EU ha quedado claro que no aceptaremos este chantaje. Europa no puede suicidarse económicamente por seguir el dogma de burócratas y pseudoexpertos que solo buscan el poder. Ayer asistimos al homenaje que convocó Ambite, Fundación Tomás Caballero, Vecinos de Paz, Sociedad Civil Navarra, Asociación Pompaelo, Doble 12, Libertad Ya, Recuperar Navarra y Asociación por la Tolerancia, sin ningún ánimo partidista, como pretenderán hacer creer algunos. Es nuestro deber,
el de Vox, exigir justicia, memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo y denunciar sin tapujos la vergonzosa conducta del Partido Socialista Navarro, que ha optado por venderse a cambio del poder y blanquear la barbarie de ETA. Este Gobierno, seducido por intereses políticos y desesperado por perpetuarse en el poder, ha decidido ignorar la deuda moral e histórica con las familias que sufrieron la implacable violencia terrorista. Mientras las víctimas y sus allegados claman por el reconocimiento de su dolor, ellos prefieren sumirse en la complacencia, minimizando el horror de ETA y ofreciéndole un espacio para reescribir la narrativa. Resulta inaceptable que en un territorio que se enorgullece de su compromiso con la democracia y la justicia se permita que la memoria de quienes perdieron la vida a manos del terrorismo sea traicionada. El Gobierno de Navarra, al blanquear a ETA y a sus simpatizantes, no solo se distancia de la verdad, sino que también hiere a aquellos que aún cargan con el peso de la pérdida, olvidando que la memoria no es negociable ni se puede sacrificar en áreas de la conveniencia política. No se trata de una simple diferencia de opinión o de estrategia política, sino de una traición a los valores fundamentales que deben regir en cualquier sociedad libre y democrática. La impunidad y el olvido son las armas preferidas de quienes quieren borrar una historia de terror que jamás podrá ser reescrita. No podemos ni debemos aceptar que el sufrimiento de las víctimas se diluya en discursos vacíos y en gestos de blanqueamiento que honran a los asesinos. Exigimos que el Gobierno de Navarra asuma su responsabilidad histórica y moral. Exigimos que deje de lado sus ambiciones políticas y se ponga del lado de la verdad, de la justicia y, sobre todo, de las víctimas que han pagado con su vida el precio de la violencia terrorista. No permitiremos que la historia sea manipulada para servir a intereses personales y políticos. La memoria es sagrada y la verdad inmutable. Y quiero decir también que mañana, a las 12, vamos a recibir como Parlamento a Anvite en el atrio. Y se ha pedido, por parte de UPN y con nuestro apoyo, que se retiren todo aquello que pueda ser ofensivo para las víctimas del terrorismo. Se han negado porque se ve que no ven nada ofensivo. Bueno, pues allí va. Y se ha dado dos posibilidades, que esté en la sala institucional, que es más pequeña, o bien que se haga en la sala polivalente. Al final no sé lo que va a hacer Anvite, pero también, como hay una concentración por víctimas del género, la han hecho coincidir a las 12 con la venida de Anvite. Siempre se había hecho a las 12, pero no han hecho ningún ajuste de horario, con lo cual creo que no tienen ninguna gana este Gobierno y sus socios de que aquí venga Anvite a reclamar lo que es su derecho, porque no solamente reclama respeto a las víctimas, a los que murieron, a los que quedaron con profundas heridas, tanto psíquicas como físicas, sino también que quiere reivindicar a los exiliados navarros que tuvieron que salir de aquí por miedo a que se les arrebatase su vida y la de sus familiares. Espero que este Parlamento tenga la vergüenza y que coja y consigamos, que no lo vamos a conseguir, que tenga la vergüenza de retirar todo aquello que pudiera ser ofensivo para las víctimas representadas por Anvite. Nada más, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues... Sí, buenos días. Quería preguntarle por la declaración que ha presentado el Partido Popular sobre el reparto de menores, un poco cuál es la posición que ha adoptado Nos hemos Vox. puesto en contra porque ya saben ustedes que Vox no quiere que vengan menas a España y los niños deben estar con sus padres, con lo cual no podemos, ya por principio, no podemos aceptar ni siquiera ni un cupo ni medio. No queremos menas en España y menos tampoco, claro, en Navarra, por supuesto. ¿Alguna cosa más? Muy bien.